Hola, en esta ocasión vamos a aprender a utilizar Entity Framework con una base de datos SQL, pero adicionalmente con una base de datos MySQL. Vamos a ver cómo lo podemos hacer y pues iniciemos. Abrimos una nueva solución desde Visual Studio. Vamos a crear un nuevo proyecto que para el caso va a ser un proyecto de tipo consola. Le vamos a colocar Entity Framework Demo y para diferenciar colóquenle la inicial de cada uno de ustedes, en este caso JK. Creamos el proyecto y lo que tenemos que hacer a continuación entonces es crear una librería. Vamos a crear una librería aparte, simplemente pensando en que a futuro podamos reutilizar lo mismo que vamos a hacer en la sesión del día de hoy. Vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Class Library y le colocaremos el mismo nombre de este proyecto, pero apuntando al tema de datos. Entonces, Entity Framework Demo JK.data y procedemos a crearlo. De arranque nos ha creado una clase en blanco, vamos a borrarla puesto que no la vamos a utilizar. Recuerden siempre ir guardando su progreso. Y a continuación lo que vamos a hacer en esta librería es crear dos carpetas. La primera de ellas la vamos a llamar Data Objects y la segunda carpeta la vamos a llamar Modelos, o en inglés Models. En Data Objects vamos a crear una nueva clase que va a ser la que utilizaremos como nuestra base del modelo de datos. Y para no salirnos de los ejemplos tradicionales, a esta le vamos a colocar Person. Acá tenemos la clase Person. A la clase le vamos a agregar algunos campos, que ya los tengo previamente acá creados, igual no es nada complicado. Los campos que vemos en pantalla, que son básicamente ID, nombre, edad y datetime, es decir, el nombre, la edad y la fecha de nacimiento de una persona determinada. El ID es un ID autoasignado que, como algunos de ustedes ya sabrán, se lo asigna al Entity Framework. Así que este será el modelo de datos con el que trabajaremos, pero necesitamos ahora el modelo de datos con el que realmente la aplicación se va a conectar. Así que acá en la carpeta Model adicionamos una nueva clase y esa nueva clase le vamos a colocar como nombre, para efectos de esta demostración, Demo Context, y va a ser una clase plana de C#. Únicamente la vamos a marcar como pública y ahora necesitamos conectarnos con Entity Framework. ¿Cómo nos conectamos con Entity Framework? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Una es por acá, clic derecho sobre el proyecto, administrar los paquetes de NuGet y muy seguramente a ustedes les va a aparecer de primeras Entity Framework. Si no les aparece de primeras, pueden escribir acá Entity Framework en la caja de búsqueda y acá les salió. Entonces instalamos el Entity Framework, le decimos que sí, él acá va a mirar las dependencias, en fin, va a hacer la instalación descargando del repositorio en línea y ya tenemos Entity Framework configurado para esta solución. Como ya lo tenemos hecho, ahora lo que vamos a hacer es heredar o extender esta clase de DBContext, que es la que se va a encargar de toda la lógica de conexión con la base de datos, la cual por el momento todavía no hemos definido qué base de datos es. Lo que sí sabemos es que acá vamos a tener un dbset y ese dbset es un dbset de objetos de tipo person, que es el que acabamos de definir como parte de nuestro modelo de trabajo. Y a esto le vamos a llamar la lista people, pues porque es el plural de person simplemente. Adicionemos el namespace que falta con control punto y ya tenemos creado entonces nuestro contexto. Hasta acá es lo que tenemos que decir que puede funcionar genérico con cualquier base de datos. Tenemos un modelo de datos, una entidad, por decirlo de alguna forma. Tenemos el verdadero modelo que nos permite conectarnos con la base de datos y ya esto no lo podemos reutilizar desde nuestra aplicación. Entonces, ya que esto quedó acá en esta solución de Entity Framework, vamos a trabajar ahora en Entity Framework Demo, que es la aplicación que va a conectarse a esta librería. Así que lo primero es conectar la aplicación a la librería. Clic derecho, vamos a adicionar una nueva referencia. Entonces, referencia, y esa referencia va a ser a nuestro otro proyecto. ¿Ok? Ya tenemos allí la referencia. Y ahora vamos a dar nuevamente clic derecho, Manage NuGet Package, y vamos a instalar Entity Framework, pero ahora lo vamos a hacer de una manera diferente. No es necesario, pero pues para que todos lo aprendamos a hacer por herramientas, vamos a buscar a donde dice NuGet Package Manager y aquí vamos a abrir el Package Manager Console, que es esta ventana que tenemos acá. Vamos a escribir acá install, ¿verdad? Podemos también utilizar funciones de autocompletado. Presionando tabulador me sale la opción Install Package. El paquete que vamos a instalar es Entity Framework, que de alguna manera también podríamos utilizar el tabulador para la funcionalidad de autocompletar. Así que vemos todo lo que comienza por Entity, acá está Entity Framework, y le damos Enter. Con esto nos va a instalar la última versión disponible. Es equivalente a lo que hicimos anteriormente por la interfaz gráfica.
Así que ya tenemos habilitado Entity Framework en nuestra solución en nuestro proyecto de consola también. Vamos a abrir nuestro programa. Vamos a quedarnos por acá. Y vamos a hacer un par de cosas que algunos de ustedes que no conocen Entity Framework, para ustedes van a ser novedosas. Para los que ya conocen Entity Framework, probablemente no sea nada del otro mundo, pero vamos a explicarlo. Lo primero es que como vamos a estar en tiempo de desarrollo, nos conviene tener una estrategia de manipulación de la base de datos que sea conveniente. Es decir, lo que vamos a decir para nuestra etapa de desarrollo es que cada vez que ejecutemos la aplicación, por ahora, la base de datos se borre y se recree, porque es lo más normal en el tiempo de desarrollo, que nos toque borrar y recrear. Así que simplemente escribimos database, agregamos el namespace correspondiente, punto, y le vamos a decir acá set initializer, y vamos a establecer el inicializador ¿para qué? Para nuestra conexión a base de datos. ¿Cómo se llamaba? Recuerden cuando creamos nuestro proyecto de datos, creamos un modelo donde se llamaba DemoContext, ¿cierto? Que es esta clase que creamos hace unos minutos. Así que vamos a inicializar una base de datos de tipo DemoContext. Context, hay que escribirlo bien desde luego para que funcione. Vamos a agregar el namespace que haga falta en unos minutos. Ok, y agregamos acá el namespace de DemoContext. Ahí ya quedó. Entonces el initializer para DemoContext necesita un parámetro. ¿Cuál va a ser ese parámetro? Vamos a indicarle la estrategia de inicialización, que en este caso va a ser un new drop create database always. ¿Y de qué tipo? De tipo DemoContext. Ok, entonces ya con esto configurado de esta manera, lo que va a suceder en nuestro sistema es que, o en nuestro software, es que cada vez que nosotros arranquemos, va a borrar la base de datos y va a volver a crear el esquema, que es algo que nos permite hacer Entity Framework. Como es una aplicación de consola, entonces vamos a colocarle justo al final un bloqueo. Vamos a decirle que no se nos cierre la aplicación de manera intempestiva. Entonces console, y escribámosla bien, ¿cierto? .readline, para que no se nos cierre sin que sea lo que nosotros tenemos planeado. Ahora, ya teniendo establecida nuestra estrategia de inicialización, vamos a comenzar a insertar registros. Coloquemos un mensaje acá por consola que diga insertando registros de esta forma y comencemos a insertarlos. ¿Cómo inserto registros en la base de datos? Normal de Entity Framework es variable, creamos un DBContext que sin ser ningún misterio va a ser del tipo que ya hemos creado en nuestro otro proyecto. Entonces new DemoContext. Una vez ya lo tenemos establecido de esta forma, vamos a crear un nuevo objeto de tipo persona para insertarlo. Yo acá tengo ya uno creado, que tampoco será un misterio para ustedes saber quién es, porque soy ni más ni menos que yo. Entonces es una nueva persona, 36 años, me estoy subiendo casi que un año porque todavía no los he cumplido. Acá está la fecha de nacimiento, el nombre, etc. Este es el objeto que vamos a insertar en la base de datos. ¿Cómo lo insertamos? Entonces DBContext, punto, nuestra colección people, que la creamos dentro del objeto DemoContext, si se acuerdan, punto adicionar, y vamos a adicionar a esta persona. Ok, ella quedó adicionada. Importante grabar los cambios, entonces DBContext, punto, save change, y acá ya nos quedan guardados los cambios en la base de datos. Vamos a agregar también otra persona, que también ya la tengo preconstruida. Esta la vamos a hacer inline. Es alguien que algunos de ustedes conocen, otros ahora lo van a conocer, es mi hermano, es Germán Ruiz. Vamos a colocarlo por acá. Ok, Germán Ruiz, y listo, quedó adicionado. Tenemos dos personas en la base de datos y tenemos guardados los datos. Así que ahora lo que vamos a hacer es realizar una consulta para cerciorarnos de que en la base de datos esos datos existan. Entonces, ¿cómo realizamos esa consulta? Creamos acá una lista que se va a llamar people list y vamos a consultar en la base de datos DBContext .people. El people es la lista que vamos a consultar, pero solo vamos a traer algunos registros. Entonces from, o sea, para cada registro en esa tabla, traiga, bueno, para este ejemplo traigámoslos todos, tráigame cada persona por completo. Y acá ya tenemos la lista de personas. Así que ahora en un ciclo for each vamos a recorrer, coloqué un for en un for each, vamos a colocar esa colección entonces para cada, y vamos a colocar para cada persona dentro de la colección people list haga. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a imprimir esa información en pantalla. Recuerden que es un demo sencillo, que acá básicamente es lo que ya hicimos. Entonces imprimimos por cada registro una línea que lo separa, la edad, la fecha de nacimiento y el nombre, y eso debería funcionar. Ok, entonces, ¿qué nos hace falta para que esto funcione? Tenemos que especificar la base de datos. ¿Cómo hacemos la base de datos? Bueno, pues en el explorador de soluciones vamos a ir al application config y acá nos encontramos la configuración que ya viene por defecto. Al haber adicionado Entity Framework, algunas cosas aparecieron en el archivo de configuración, nos sirven tal cual como están, así que nos vamos a preocupar ahora únicamente por adicionar unas cadenas de conexión.
Yo voy a aprovechar y voy a adicionar dos cadenas de conexión. Una a una base de datos SQL Server y otra, puntualmente SQL LocalDB, y otra a una base de datos MySQL. Así que acá ya las tengo pegadas. Voy a comentar la base de datos MySQL porque todavía no vamos a hacer la conexión con MySQL. Y vamos a descomentar acá la base de datos de SQL. Entonces, ¿cómo se llama la cadena de conexión? Se llama DemoContext, que si se fijan es el mismo nombre que tenemos en nuestro modelo de conexión con la base de datos, se llama DemoContext. Si por alguna razón la cadena de conexión le voy a colocar otro nombre, entonces tendría que especificar en el tema de la configuración de la conexión con el modelo cuál es el nombre de la cadena de conexión que vamos a utilizar. Por el momento no nos interesa porque funciona por convención. Por convención el mismo nombre de la clase va a ser el que va a buscar como el nombre del connection string. Es un connection string común y corriente. Vean, estoy apuntando a una base de datos local y a un proveedor de tipo SQL Client. Así que esta base de datos ya la tengo acá adicionada. Pues tengo por lo menos el local server. Si refrescamos nos damos cuenta que la base de datos no existe en este momento. Así que cuando arranquemos la aplicación, ¿qué va a hacer Entity Framework? Van a ir a ejecutarse acá. Sabe que lo primero que tiene que hacer es borrar y crear de nuevo el esquema siempre. Y apenas adicionemos el primer objeto a la base de datos, él va a crear el esquema y una vez creado, pues ya pueda proceder a hacer la inserción de datos. Veámoslo en acción. Entonces, ejecutar. Acá nos abrió la aplicación de consola, está insertando registros y luego realizando la consulta. Entonces nos dice que ya la consulta fue exitosa, pero los podría yo estar engañando, ¿verdad? Entonces, detengamos la aplicación, vengo acá a Database, Refresh, y ya me aparece la base de datos DemoContext que la creo de acuerdo a lo que hemos especificado en la cadena de conexión. En la cadena de conexión decía que nuestra base de datos también se va a llamar DemoContext. De pronto ustedes no saben cómo crear la cadena de conexión, entonces acá en el SQL Server Object Explorer, el cual pueden encontrar desde View y acá pueden buscar SQL Server Object Explorer, pueden mirar los local servers que están instalados y acá darle propiedades sobre el local server que vayan a utilizar. Yo tengo dos, el versión 11 y el versión 12. Y en las propiedades yo puedo encontrar la cadena de conexión para conectarme con una base de datos determinada. Entonces, siempre a través de las propiedades, puntualmente vamos a venir por acá, Properties, Connection String, y acá puedo copiar ese valor. Este valor se conecta al servidor de base de datos sin especificar la base de datos principal. Si ustedes se fijan por acá, yo encuentro que el catálogo inicial con el cual él se va a conectar es el catálogo master, es decir, la base de datos principal. Ahí está catalog master, hay que colocarle el nombre que queremos tener. No es necesario crear la base de datos, como estamos utilizando la aproximación Code First de Entity Framework, él va a crear la base de datos dentro de ese local server. Así que dentro de esta base de datos que él ya creó, vamos a ver las tablas, y en las tablas tenemos dos tablas. Entonces voy a ampliar un poco por acá. La primera es Migration History, que es importante desde hace algunas versiones de Entity Framework, ya que Entity Framework cuenta con la funcionalidad de migraciones para hacer actualizaciones al esquema de datos. Eso la creó él solito, pero es muy importante que lo tenga presente. Y la otra es People, que si yo reviso los datos, en People encuentro ni más ni menos que los dos registros que inserté. Ahora, esto nos funciona perfecto y es la conexión con una base de datos SQL común y corriente. Ahora vamos a ver cómo nos funciona con una base de datos MySQL y qué hay que hacer para que funcione. Así que bueno, vamos a reducir esto por acá, ya no lo necesitamos. Vamos a pensar en MySQL. ¿Qué necesito para conectarme con MySQL? Bueno, en nuestra librería de datos nada, porque tiene que ser independientemente del sistema de persistencia que escojamos. Pero en nuestra solución sí, vamos a darle clic derecho, Manage NuGet Package, y vamos a buscar los paquetes que estén relacionados con MySQL, que es la manera más intuitiva de poder conectar una aplicación con MySQL. Necesitamos estos dos paquetes, pero instalar el segundo implica instalar el primero, así que si yo le voy a instalar acá el segundo, de esta forma, él va a jalar como dependencia también el primero y vamos a ver que ambos quedaron instalados. Con eso es suficiente. Nos dice que se ha modificado la application config, le vamos a decir que sí, que lo acepto, que quiero recargarlo. Y cuando miro la application config vamos a revisar qué es lo nuevo. Entonces, por acá no hemos encontrado nada nuevo, pero a medida que voy bajando me encuentro un par de cosas. Lo primero es que ahora hay un nuevo provider. Vean que teníamos el System Data SQL Client y ahora apareció el MySQL Data MySQL Client. Si yo lo miro con detenimiento, entonces veo que acá me está mapeando las referencias que ya están adicionadas a la solución, pero que acá al final me sale un errorcito. ¿Qué es ese errorcito? Que un objeto de tipo provider no puede ser vacío, y si yo me fijo, dentro de provider no hay nada. Así que lo que puedo hacer es borrar este que está cerrando acá, y ya que no va a tener nada, o todo el contenido ya está especificado en los atributos de XML, le coloco acá un slash, y ya ese error quedó salvado. Ahora, sigo bajando y me encuentro que en System.data tengo un nuevo DB Provider Factory, que es el de MySQL Data, que de una vez él lo implementa por sí solo.
Ahora vamos a cambiar la cadena de conexión. Entonces la cadena de conexión que teníamos con SQL la vamos a comentar con control KC. Y la misma cadena de conexión, pero ahora mapeándola a MySQL, la coloco con control KU. Este MySQL lo tengo en un servidor en la nube. Un servidor montado sobre el sistema operativo CentOS en Windows Azure. Allí montamos el MySQL. Tengo ahí los puertos abiertos y todo esto. De hecho, el señor Alfredo Barba, que es el experto en infraestructura en Linux, me ayuda a hacer algunas cosas que yo no conozco. Y acá ya me quedó entonces instalada la misma cadena de conexión, pero ahora apuntando a MySQL en vez de apuntar a SQL Server. No, intuitivamente podemos decir que con esto ya nos debe funcionar. Y la respuesta es sí, pero no. Vamos a ejecutarlo y ver qué es lo que sucede. Insertando registros, ya que nos va a saltar una excepción. Vamos a ver qué pasa con esa excepción y quiero que estén muy atentos porque acá es donde el asunto se pone más interesante. Entonces acá tenemos ya la excepción. Nos dice que hay una excepción justo al adicionar la primera persona. ¿Y qué dice la excepción? Dice, la llave es demasiado larga, el tamaño máximo tiene que ser 1000 bytes. Y quedamos locos, una llave de 1000 bytes, pero no puede ser. ¿A qué se está refiriendo? Entonces lo detenemos. Vamos a buscar acá en nuestro SQL Server Object Explorer porque en SQL Server nos servía perfecto. Y vamos a mirar, entonces vamos a explorar la tabla persona. Vamos a decirle que vamos a ver el código con el cual está creada esa tabla, su estructura. Acá tenemos la definición de la tabla y no veo nada que diga 1000 por ningún lado ni que se le parezca, no veo números grandes. Pero también recuerden el Migration History, que es una característica propia de Entity Framework para la migración entre versiones del esquema de datos. Voy a dar View Code y acá me encuentro algo más sospechoso. ¿Por qué? Porque ya encuentro valores grandes y también me fijo que la llave primaria, que es esta que hemos definido acá, esa llave primaria consta de dos columnas, de Migration ID y de Context Key. Entre ambas, si se fijan, suman, voy a colocar algo de suma acá, suman 450 caracteres. Pero esos 450 caracteres no pesan 450 bytes. ¿Cuánto pesan esos 450 caracteres? La respuesta es depende. Pero el mensaje que nos decía que 1000 caracteres máximo. Así que esta llave, que era el mensaje que la llave supera más de 1000 bytes, esta llave está superando los 1000 bytes. Y nosotros decimos, ¿pero por dónde? Entonces, ¿cuánto pesa un carácter en un UTF-8? La respuesta es depende. Puede ser 1 byte, puede ser 2 bytes, puede ser 3 bytes, 4 bytes o inclusive hasta 6 bytes. Para que no parezca que estoy inventando todo, vamos a recurrir a Wikipedia. Entonces nos vamos a Wikipedia o a cualquier otro sitio de consulta y me encuentro acá lo siguiente. Estamos buscando UTF-8 en Wikipedia y encuentro los diferentes valores de cuántos bytes pesa cada carácter de UTF-8. Nos dicen que inclusive puede pesar hasta 6 bytes y acá hay una aclaración donde nos dice que a partir de unas modificaciones del año 2003 máximo va a pesar 4 bytes. Si máximo va a pesar 4 bytes, me vuelvo a Visual Studio. Saquemos la calculadora y simplemente hacemos una suma que son 150 más 300, ¿cierto? Da 450 y queremos saber cuál va a ser el máximo, ¿cierto? Sabemos que a veces un carácter va a ser 1 byte, pero a veces puede ser hasta 4. Entonces, a grosso modo, serían 1800. Realmente tenemos que sumarle otros dos caracteres, puede ser como 1810, alguna cosa así cercana, bueno. Pero ya con 1800 nos damos cuenta que nos pasamos del límite. Entonces, en MySQL, la llave primaria no puede superar los 1000 bytes. Es una restricción inherente de la base de datos. Así que, ¿cómo podemos modificar ese comportamiento desde Entity Framework? Lo bueno es que hay formas de hacerlo, que no es complicado, pero como todo cuando es nuevo, pues tenemos que aprenderlo. Lo primero que vamos a hacer es venir acá a nuestro explorador de soluciones y vamos a crear ahora un nuevo contexto de datos solo para la parte del manejo de las migraciones, de la historia, de Migration History. Entonces, ¿qué es la tabla que nos está botando el error? Vamos a crear una nueva clase, adicionar, clase, y a esta clase le vamos a poner como nombre MySQL History Context, es decir, un contexto de datos únicamente para manejar el histórico de datos dentro de MySQL. Lo vamos a marcar convenientemente como público y vamos a heredar de una clase que ya tiene Entity Framework para este fin, que es History Context. Así que autocompletamos acá, ya está. Vamos a crear un constructor, va a ser el constructor, va a llamar a un constructor que ya está heredado, es decir, vamos a recibir dos parámetros en este constructor. El primero es de tipo DB Connection, agreguemos el namespace correspondiente. El segundo es el default esquema, pero lo que vamos a hacer desde acá es invocar el constructor base, pues porque no vamos a modificar los comportamientos del constructor base. Y acá vamos a sobreescribir, entonces escribimos override. ¿Y qué método vamos a sobreescribir? Hay uno que se llama onModelCreating. Entonces este método se dispara cada vez que el modelo de la base de datos se está creando. A mí no me gusta que salga esto así tan largo, entonces agreguemos mejor el namespace. Este método se va a disparar. Todo lo que hace está bien. ¿Qué es lo que está mal? La base de datos, perdón, la tabla de migraciones. Entonces la tabla de migraciones es la tabla de Migration History. Entonces tenemos que modificar las filas de esa columna, tenemos que cambiar su parametrización.
¿Cómo lo vamos a hacer? Acá tenemos este objeto Model Builder, lo vamos a utilizar modelbuilder.entity. ¿Qué entidad vamos a modificar? Pues para el constructor de modelos, esa entidad es el History Row, es decir, cómo se elabora la fila o cómo se elabora la tabla de entidades para el Migration History. Le vamos a decir que este History Row, vamos a modificarle una propiedad. Entonces, Property. Entonces, lo que vamos a decir es que para cada fila, ¿cierto? Que vamos a llamar H, esto es un action, un function, o sea, al final un delegado. Vamos a decirle que la columna Migration ID, que nos la retorne. Ya tenemos esa columna le vamos a decir que sí tiene un tamaño máximo, has max length, y tenemos que establecer qué tamaño máximo le vamos a poner. Ahorita vamos a mirar cuánto va a ser ese tamaño máximo. Y le vamos a decir que sí, que es requerida, tal como estaba anteriormente. Entonces, is required, yes. ¿De qué tamaño lo vamos a dejar? Recordemos cómo estaba acá en SQL Server y cómo era que nos mandaba problemas. Si le doy clic derecho, ver código, para que nos muestre cómo está creada esa entidad, nos dice que el Migration ID tenía 150 y que el Context Key tenía 300. Vamos a bajarlos un 30%, así a ojo, para que no nos pase las 2000 bytes en MySQL. Así que le vamos a decir que el tamaño no va a ser 100, no va a ser 150, va a ser 100. Ahí ya quedó establecido. Y el otro, que como acabamos de ver, pero que yo acabo de olvidar, decía 300, vamos a bajarle también el tamaño. Entonces, esta es la primera columna de la llave primaria. Ahora, a la segunda columna de la llave primaria, que ya no es Migration ID, sino Context Key, que era de 200, que era de 300, la vamos a dejar de 200. Entonces, acá ya acabamos de modificar el comportamiento de la tabla de histórico. Le vamos a decir que cuando se esté creando el modelo, haga todo lo que tiene que hacer, que está bien, y luego vamos a sobreescribir algunas cosas, la configuración de estas dos propiedades. Le vamos a establecer un tamaño máximo menor al que trae por defecto para el caso de SQL Server o de SQL DB. Esto ya es lo que tenemos que hacer, pero ahora, ¿cómo hacemos que esto se dispare cuando se esté creando el objeto de datos? Entonces, acá viene otro truco, y es que Entity Framework nos permite establecer una clase que sea la clase que configura al contexto de datos cuando se va a lanzar. Entonces vamos a crear una nueva clase, vamos al Solution Explorer, clic derecho, adicionar, nueva clase, y esa nueva clase le vamos a colocar como nombre MySQL Entity Framework Configuration, es decir, en esta clase vamos a establecer la configuración cuando utilicemos una base de datos MySQL. Acá está, la vamos a establecer como pública. Eso es. ¿De dónde tenemos que heredar? Vamos a heredar de DB Configuration. Esto no solo aplica para MySQL. Siempre que queramos meternos con la configuración del contexto de datos, con la configuración de varias cosas que son parametrizables en Entity Framework, vamos a tener que crear una clase que herede de DB Configuration. Le he puesto simplemente este nombre porque queremos tener muy claro que es para el caso de MySQL. Vamos a colocarle un constructor a la clase, y dentro del constructor sí vamos a llamar a set history context. Les decía que hay más, entonces this.set, ya que hay muchas cosas, muchísimas cosas que podemos parametrizar. En este momento lo que vamos a parametrizar es el set history context, el contexto para la historia. Lo primero que nos pide este método es el nombre del proveedor. El proveedor es el proveedor de MySQL. ¿Cómo se llama el proveedor de MySQL? Voy al archivo de configuración, busco los providers que están adicionados para el Entity Framework, y acá está el nombre del proveedor de MySQL. Lo copiamos y lo pegamos acá entre comillas, primer parámetro. El segundo parámetro es una function, ¿cierto? Que es pues la podemos mandar como un lambda expression, que nos pide conexión, esquema, y a esto le vamos a decir que nos retorne. Vamos a colocarlo acá abajo por comodidad en el código. Y esta lambda expression le vamos a decir que nos retorne un nuevo objeto. ¿De qué tipo? Del tipo que acabamos de crear, es decir, MySQL Entity Framework, MySQL History Context, que fue el que creamos hace unos minutos. Y este nos pide dos parámetros que son, desde luego, la conexión y el esquema. Acá está. Vamos a guardar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una clase que va a llamar Entity Framework para configurar su funcionamiento. Y esta clase, dentro de todo lo que puede configurar, le va a decir que el History Context, que es el que se utiliza para Entity Framework Migrations, lo configure para este proveedor, que es MySQL Client, lo configure de acuerdo a lo que diga en esta clase. Y esta clase, que fue la que acabamos de crear, está estableciendo los tamaños para cada una de las columnas que estaban presentando problema. Así que, por el momento, esto ya nos quedó. ¿Qué nos está haciendo falta únicamente? Bueno, pues Entity Framework tiene que saber que esta es la clase que debe llamar, ¿cierto? Entonces, vamos al archivo de configuración. Y en el archivo de configuración vamos a configurar el Entity Framework, que es justo acá. Miren el primer parámetro que sale, Code Configuration Type. ¿Cuál es nuestro Code Configuration Type? Es Entity Framework de MoJK.
Vamos acá, coloquémosle un poco acá más organizadito. Entonces, lo vamos a asignar es este namespace punto, esta clase, va a ser nuestra clase que vamos a utilizar para la configuración. Y acá cometí una barbaridad, entonces, coma, el nombre del ensamblado. ¿Cuál es el nombre del ensamblado? Pues, Solution Explorer, esta es la solución que está corriendo, es decir, es el ensamblado principal, no es la librería. Acá está el nombre del ensamblado, que no siempre corresponde con el nombre de la solución, entonces siempre verifiquen. Y acá ya está. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de decirle a Entity Framework que la forma en la que él se tiene autoconfigurar está en este namespace, en esta clase, que se encuentra en este ensamblado. Podría encontrarse en el otro ensamblado de nuestra capa de datos. Depende de la decisión de arquitectura o de construcción de la solución que ustedes tomen. Pero con esto entonces ya nos queda creado o nos queda configurada la aplicación para hacer lo que tiene que hacer. Lo primero que vamos a hacer es ejecutarla para ver si funciona. Así que la vamos a lanzar. Acá está, insertando registros, dice, acuérdense que se está conectando contra MySQL y intuitivamente está creando el esquema, ya lo creó y ya hizo la consulta. Ahora, ¿será cierto o no será cierto eso que yo les acabo de mostrar? Así que acá tenemos el MySQL Workbench, vamos a configurar el tamaño de la pantalla para que sea el adecuado y acá voy a hacer un select sobre la tabla en el esquema demo context, la tabla personas. Y vamos a esperar a que el select se ejecute para mirar el resultado. Entonces acá ya lo acabo de lanzar. Se muera tantico porque es un servidor remoto. Tengo que establecer la conexión por primera vez. Bueno, en fin. Y acá está el resultado, ¿cierto? Acá tenemos ya la consulta realizada. Vamos a volver a ejecutar, que ya debe ser más rápido. Acá está con los datos. Ahora, eventualmente ustedes puede que no me crean, ¿cierto? Entonces vamos a venir acá. Este es el esquema de datos. Vamos a darle clic derecho. Borrar esquema. Borrarlo ahora. ¿Cierto? Tan borrado quedó que si hago el select me tiene que salir error porque en efecto no existe la tabla por ningún lado. Así que lo que vamos a hacer ahora es, bueno, cerremos estas ventanas, no guardemos nada de esto y vamos a volver a lanzar la solución porque sabemos que nuestra estrategia también fue, desde que iniciamos el programa, que si no existe la base, que siempre borre y cree la base de datos. Así que la va a volver a borrar y la va a crear. Ahí va insertando registros. Esperemos a que termine, porque la primera vez, obviamente, de hecho todas las veces, porque así lo configuramos, va a estar borrando la base de datos y volviéndola a crear. Vamos a MySQL Workbench, refrescar. Acá está Demo Context, volvió a crear el esquema. Dentro de las tablas nos encontramos entonces la tabla People. Vamos a darle clic derecho, miremos qué registros trae. Acá están esos dos registros. Y también tenemos la tabla Migration, la tabla de migraciones, que vamos a ver qué datos tiene ahorita. Tiene únicamente un primer registro, pero si miramos la estructura de esta tabla, que lo podemos ver acá con clic derecho, Table Inspector, acá está, podemos ver las columnas que tiene y los tamaños, que sin sorpresa para todos ustedes son 100 y 200, que fueron los que establecimos en la configuración del Entity Framework. Muy bien, con eso terminamos este Ninja Tip. Estoy seguro que fue el agrado de todos ustedes, es un tema súper chévere, súper interesante y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.